sobre este acuerdo. Vamos. Explicará a continuación el canciller Pablo Quirno. Esto implica un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas, un mercado de más de 340 millones de personas y más y mejores productos para nuestros consumidores. Por ejemplo, gracias a la apertura ganadera recíproca, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Provincias como Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias. La apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos habilita las exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe. Bajo esta misma lógica, el acuerdo también va a beneficiar a provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca. En síntesis, es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos que tiene este país. Además, consolida nuestra posición de liderazgo regional. Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio y no el estatismo proteccionista en el que estuvimos sumergidos al extremo hasta hace poco tiempo. En el pasado, gobiernos de la autopercibida Patria Grande rechazaron el ALCA, el área de libre comercio de las Américas impulsada por Estados Unidos, y vimos qué consecuencia tuvo esto para nuestro país. 20 años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza. Ahora nosotros tenemos como lema la apertura al comercio con Estados Unidos. Confiamos en que nos lleve a un futuro de crecimiento, mayor bienestar, mayor relevancia para la Argentina en el plano global y otro sinfín de beneficios en el futuro. Cerrados somos débiles, integrados somos verdaderamente grandes. Gracias a la lucha que dieron nuestros padres fundadores, Argentina nació como una tierra libre, sin restricciones coloniales al comercio y vinculada con el mundo. La apertura y la integración fueron las bases de nuestra prosperidad. Por eso, a fines del siglo XIX, llegamos a tocar la cima del desarrollo junto a las grandes potencias mundiales. Y esto no ocurrió por casualidad, sino porque el comercio es un medio de civilización. Tiempo después, la Argentina se apartó de los principios que la habían hecho grande, haya sido por miedo, por error, por intereses sectoriales, nos cerramos al mundo. Y así empezó la lenta agonía que condujo a nuestro país poco a poco a la más profunda de las decadencias. Este declive solo multiplicó la pobreza, la indigencia, la informalidad, sino que además de todo esto nos dejó completamente relegados del plano mundial. Nos convirtió en una nación pequeña, pobre y aislada, cuyo único relacionamiento con el mundo fue con regímenes de dudosa calidad democrática como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua o como Irán. Por suerte, los argentinos elegimos torcer este rumbo y pasamos de firmar un pacto de impunidad con la República Islámica de Irán a firmar un acuerdo de libre comercio con la primera potencia mundial. Quiero felicitar al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y a su equipo por este gran logro. También a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y a sus equipos técnicos que tuvieron un desempeño clave para cumplir esta misión. También felicitar a todo el resto del gabinete que de una u otra manera trabajó en pos de conseguir este objetivo. Desde la campaña que lo llevó a la presidencia, el presidente Javier Milei determinó que quería tener una alianza estratégica con Estados Unidos. Muchos creyeron que no iba a ser posible y hoy somos el primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo, de estas características. Esto solo es posible cuando hay un presidente que fija un objetivo claro y que le permite a su gabinete trabajar en libertad para lograrlo. En un mundo fragmentado, donde se están reconfigurando alianzas y los países compiten por encontrar su lugar, Argentina ya está ocupando uno preferencial. Dejamos atrás el pasado de irrelevancia y grandilocuencia del kirchnerismo para ir hacia un futuro de seriedad y gestión en nuestras relaciones internacionales.
Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Son las imágenes del instante en el cual la canciller colombiana Rosa Villavicencio abandonaba el Palacio de Naja, sede de la Cancillería ecuatoriana. Se ha dado por culminada esta reunión importante de alto nivel de las delegaciones tanto del Ecuador como de Colombia, que tenían por único objetivo tratar la guerra a la arancelaria. Esta reunión, que se inició aproximadamente a las 10:30 de Ecuador, sabemos que hubo una reunión preliminar que se desarrolló apenas aterrizó la delegación colombiana, que ha estado conformada por la canciller Yolanda Villavicencio, Rosa Yolanda Villavicencio, también por el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, y se reunieron durante todas estas horas de la mañana en la presencia de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield y también de los ministros del bloque de seguridad, John Reinberg del Interior y Giancarlo Lofredo de Defensa. DNews pudo captar las imágenes en el momento en que hace aproximadamente 30 minutos abandonaron las cancilleres esta reunión, descendieron por las gradas y simplemente se despidieron aquí a pocos metros de donde nos encontramos. Ahí están viendo ustedes las imágenes que la prensa con dificultad pudo grabar en el instante en la que las dos representantes de cada país pues se estrechaban las manos y se despedían, y no se ha producido ningún tipo de declaraciones hasta el momento para conocer si es que hay humo blanco, si es que se logró superar aquellos nudos críticos que llevaron a esta guerra arancelaria que se inició formalmente el pasado 1 de febrero con la imposición de esta tasa de seguridad del 30% sobre los productos colombianos. Recordemos que fue una decisión y una medida unilateral, pues Colombia no aplicaba y no ha aplicado hasta el momento sobre 23 productos ese decreto que señalan lo tienen listo. Así que son horas de mucha expectativa. Hermetismo total por parte del gobierno ecuatoriano. Ha sido más bien el lado colombiano el que ha trascendido alguna información. Lo revisábamos más temprano, esta reunión que se desarrolló con la presencia de los ministros de Estado de ambas naciones. Además del ministro de Defensa colombiano, también estuvo presente los viceministros de Turismo, de Comercio de Colombia y los representantes de Ecopetrol. Estas imágenes son las que resumen y las que nos dan cuenta de que esta reunión concluyó. Se sabe que la canciller colombiana Rosa Villavicencio se desplazaba hacia la residencia de la embajada colombiana acá en Quito para simplemente dar un saludo a su embajador y representante diplomático en el Ecuador, y de inmediato se desplaza hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para emprender su retorno hacia Colombia. Habrá que ver que se divulgue a través de las redes sociales de ambas cancillerías para saber qué es lo que se logró en estas reuniones que, como lo reiteramos, han sido y se han desarrollado con total hermetismo. Esta es la noticia. De momento ha culminado la reunión de las delegaciones de Colombia y Ecuador a la espera de saber cuál es el resultado final. Aún hay mucha incertidumbre al respecto. Es nuestro reporte en vivo y en directo desde la Cancillería ecuatoriana. Ustedes siguen en programación de DNews. Nos vemos más adelante.
Mi nombre es Carmen Alvarado y es hora de actualizar toda la información desde la capital peruana. ¿Qué es noticia a esta hora de la tarde en todo el territorio nacional? Sin lugar a dudas tiene que ver con ese trabajo en conjunto que ha realizado la Policía Nacional del Perú y la Policía Chilena. Ustedes van a ver imágenes en exclusiva que hemos conseguido para ustedes del momento preciso de la detención de este sujeto. Estamos hablando de un ranqueado criminal de esta organización Los Pulpos, que se gestó en el norte del país. Estamos hablando de Trujillo concretamente. Se trata de alias JJ, John Nureña, identificado con este alias y que según la policía ha sido el autor material de diversos atentados contra emprendedores, sobre todo del sector musical. Este caso se ha desarrollado durante la madrugada y hay que mencionar que este sujeto estaba siendo blanco de un seguimiento de la PNP, porque ya estaba siendo sindicado por estos actos que vamos a narrar a continuación y por ese motivo intentaba huir a Chile. Recordemos que hay información, ha trascendido que John Pulpo, el cabecilla de los Pulpos, Johnson Pulpo, se encontraría en Chile. Imágenes dentro del aeropuerto, incluso de la zona de embarque, donde hay un efectivo de la PNP haciendo su trabajo y donde incluso sube al avión. Y luego la policía del Perú se comunicó con su homóloga chilena y lograron detener a este sujeto. La expulsión inmediata, también tenemos acceso a las imágenes del momento en que ya la policía del Perú logra detenerlo, interrogarlo, y de esta forma se viene trabajando de la mano en cooperación internacional para poder detener a estos criminales. Entonces tenemos ahí a JJ, alias JJ, peligroso brazo armado de esta organización criminal Los Pulpos. Tenemos diversos casos en los que él estaría implicado según la Policía Nacional del Perú. Y vamos a empezar con el caso Armonía 10. En la discoteca Monasterio, el 19 de enero del 2026, se produjo una detonación con artefacto explosivo en el vehículo mayor bus de la Orquesta Armonía 10 y él está siendo involucrado en este caso. También detonación de licorerías Tabaco y Ron con fecha 21 de enero de 2026. Se produjo 2 detonaciones en los locales de la licorería ubicados en la intersección de la avenida Guamán con avenida Larco respectivamente. Detonación discoteca Luxor con fecha 24 de enero del 2026. También se logró la captura de otros sujetos donde estuvo involucrado la persona que tenemos en pantalla. Investigaciones realizadas y mediante técnicas especializadas, ha dicho la PNP, es decir, la Policía Nacional del Perú, se logró identificar plenamente a uno de los autores materiales de estos atentados con artefacto explosivo. ¿De quién se trata? Del sujeto que tienen en pantalla, John Snyder Nureña Rojas, de tan solo 19 años de edad, conocido como alias JJ por el presunto delito contra el patrimonio, extorsión agravada. ¿Cuál es el perfil del investigado? Responsable de extorsionar a estas cadenas comerciales, ¿no? Y también de generar estos atentados. También hay un caso relacionado porque habría participado en el secuestro de Manuel Calle López, ocurrido en octubre del 2024. Él se encargaba también de activar chips para que Johnson exija el dinero a la familia de la víctima. Estamos hablando de un cabecilla importantísimo, vital, articulador de esta organización criminal que han cometido realmente situaciones atroces, ¿no?, contra sus víctimas, porque pedían, exigían incluso el pago de estos rescates y mostraban a sus víctimas en condiciones deplorables y hasta cortaban dedos. Entonces estamos hablando de una organización criminal muy, muy sólida en el norte, ¿no?, y que ha generado muchísimo terror en todo el país. Y aquí lo que llama la atención es en el momento en que logra abordar el avión y luego fue expulsado de Chile, y de esa forma el Perú logra detenerlo. Es ahí donde está también la clave, la cooperación entre ambos países. Aquí la pregunta es cómo este sujeto logró finalmente abordar un avión cuando había una investigación en curso. Ya luego se activaron los protocolos respectivos, pero estamos hablando que no escapó por la frontera, sino que tomó un avión. Ahí están las imágenes, ustedes lo pueden ver en el momento que incluso aparece haciendo la fila para ingresar ya al avión
detención en la zona de embarque y luego es retornado al Perú, es decir, expulsado, porque ya hay una coordinación con la policía alertando de la presencia de este sujeto, porque estamos hablando de nada más y nada menos que el brazo armado de la organización Los Pulpos, encargado incluso de cambiar los chips para que Johnson Pulpo, estamos hablando del cabecilla mayor, pueda llamar a las familias de las víctimas y pedirles dinero por su rescate. Son varios casos, como los acabo de describir, en los que este sujeto estaría involucrado, y por eso la policía, ahora que ya lo ha capturado, finalmente va a tener que enfrentar a la justicia. Según algunos abogados penalistas, podría incluso enfrentar hasta 20 años de prisión. Bueno, ha sido un gran trabajo de la Policía Nacional del Perú, esta vez en colaboración también de la Policía de Chile. Esta es la información que tenemos de momento. Nosotros vamos a seguir informando desde la capital peruana. Adelante con todos ustedes. Hubo un hecho muy grave en estas horas al que se ha referido el presidente. Quiero que me cuentes un poquito primero el contexto, antes de ver lo que decía el presidente, sobre lo que sucedía con el senador Jairo Castellanos, este atentado que sufre en Arauca, la muerte, el asesinato de sus custodios. Contanos un poco, Sergio. Pues Darío, nuevamente Colombia vuelve a ser protagonista de la violencia, y esto sucede en el departamento de Arauca, que es frontera con Venezuela, donde la guerrilla del ELN tiene una alta presencia desde hace muchos años y se ha incrementado en los últimos 4 años, justamente con todo este proceso de paz, de la paz total que está realizando el gobierno nacional. Pero Darío, por poco y volvemos a generar una noticia aquí en DNews, y es el magnicidio de otro político, de otro senador. Se trata del senador Jairo Castellanos, quien pertenece al partido Alianza Verde, quien no se encontraba con su esquema de seguridad. Él se encontraba en otro lugar, esta caravana lo iba a recoger, pero fueron interceptados por un retén ilegal de la guerrilla del ELN y Darío, sin mediar palabras, empezaron a realizar ráfagas de fusil contra la camioneta donde 12 personas pertenecientes a la seguridad del senador fallecen de inmediato. Uno de ellos, un policía perteneciente a su esquema de seguridad, y el otro un funcionario de la Unidad Nacional de Protección. Los dos realmente en circunstancias muy difíciles. Es que, Darío, si le podemos pedir a producción el video que hemos logrado conseguir, donde está justamente el momento en que inician las ráfagas de fusil contra el vehículo, realmente muestra lo sanguinario, la sangre fría que tiene esta gente para realizar este tipo de atentados, Darío. Sergio. También fueron trasladados, sí, fueron capturados 3 personas. Dime, Darío. No, porque mientras preparamos justamente estas imágenes que también estás describiendo, ¿se sabe si sabían que estaba el senador ahí o si era un retén de los que hace habitualmente la guerrilla y actuaron de esa manera porque, como era un senador, estaba protegido? Pues pareciera, Darío, que no sabían que el senador iba ahí. Es un retén ilegal de los que organiza la guerrilla en diferentes rutas. En Colombia, el Ejército Nacional ha dicho que no tenía presencia justamente en esta zona donde se realizó este atentado, porque consideraban que era una vía que no era peligrosa, que no tenía ningún inconveniente en ese aspecto, y por lo tanto no había presencia de fuerza pública en este lugar. Es un retén organizado directamente por la guerrilla, y pues bueno, entran allí esta camioneta, y al darse cuenta que están armados, pues emprenden estas ráfagas de fusil. El video es terrible, Darío, realmente, que muestra la violencia que está viviendo Colombia por estos días. Lo estamos viendo en este momento. Es bien fuerte, Darío. Ahí se ve. A los que vemos en las imágenes, ¿son los miembros del ELN o son los miembros de la seguridad de Castellanos? No,
Del ELN, Darío. Claro. Ellos son pertenecientes al ELN y ahí empiezan a realizar esas ráfagas de fusil contra la camioneta que está detrás de los arbustos, que el video no lo permite ver, pero mira, esto es un video de un usuario de internet que vive en la zona y ahí se escucha, si podemos escuchar un poco cuando empieza la ráfaga de fusil. No, vos imaginate que los ciudadanos comunes, salvo los senadores, los altos miembros del gobierno, los grandes hacendados que tienen su protección, los ciudadanos comunes no tienen una custodia. Entonces, Claro. vos estás recorriendo un camino, en este caso en Arauca, pero lamentablemente pasa también en otras regiones de Colombia, y por ahí te encontrás con este retén y tenés que hacer lo que te pidan, les tenés que dar lo que te pidan. Esta es la realidad de un país donde lamentablemente parte importante del territorio está secuestrada, está usurpada por organizaciones criminales que actúan como si fueran el Estado. Esta es la realidad, lamentablemente, de la que Colombia se estaba despidiendo, porque esto era mucho más generalizado en otra época, hace muchos años. Era una realidad a la que Colombia había empezado a dejar atrás y que lamentablemente está volviendo en estos últimos tiempos. Veamos lo que publicaba el presidente Petro al respecto de este atentado que nos describía Sergio y que veíamos con estas imágenes impactantes. He dialogado con el senador Jairo Castellanos, a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron 2 de sus escoltas, quienes se transportaban entre Fortuna y Tame. En Arauca, el congresista no se encontraba en el lugar de los hechos. Ordenado al ministro de Defensa y las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos donde también se transportaban 4 integrantes de su equipo de trabajo, quienes se transportaban en Volkswagen Amarok de platón blanca de placas. Bueno, y dar captura a los responsables de este hecho. Habló también el presidente. Lo escuchamos, dale. Sí, habló Darío. Pero ustedes nos van diciendo que estamos hundidos en la violencia, y hay violencia, y hay peligros. Claro que sí. Acabamos ahora mismo, ¿no? Nos mataron 2 escoltas, cuidando, pues no estaban cuidando, sino en una carretera. Los balearon y murieron los 2 escoltas, pero eran de la escolta de un senador que estaba en campaña, y obviamente que no podemos decir que no hay violencia. Pero yo miro las estadísticas, trato de ver si vamos bien, si vamos mal, y si yo miro la estadística de la tasa de homicidios, que todavía es muy alta en Colombia, comparativamente. Washington y Bogotá se peleaban la misma tasa de homicidios, ahí hay que ver. En medio de la oscuridad absoluta, en medio de estos apagones que se han vuelto la regla cotidiana cada noche, cada día en Cuba, lo único que se escuchaba era el sonido de los golpes de las cacerolas que lamentablemente en muchos casos están vacías por el hambre que vive el grueso del pueblo cubano, pero que por lo menos sirven para manifestar el descontento, un descontento que es masivo, que es generalizado, frente al cual Miguel Díaz-Canel, el dictador que está al frente del régimen, trató justamente de dar algunas respuestas que terminaron enojando mucho más que otra cosa. Ahora vamos a estar repasando parte de lo que decía ayer en esta larguísima conferencia que dio Díaz-Canel, pero en esencia planteando que efectivamente hoy no se genera energía. Después de esa conferencia se confirmó que ya no
están circulando autos. Ahora vamos a ir en vivo. ¿Cómo está Cuba ahora, esta mañana, este mediodía? Lo vamos a ver en vivo ahora. Vas a ver algunas particularidades de ello. Pero lo cierto es que ya ni siquiera se está vendiendo autos, combustible para los autos porque no hay nada. Y además comentarios como, bueno, el que se quiera comprar un panel solar se lo puede comprar. Y vos imaginate, en una Cuba donde el salario de un docente es de $2, $3, ¿quién se puede comprar un panel solar? Sí, los hijos del poder. Bueno, vamos a hablar también de los hijos del poder porque uno de ellos podría ser eventualmente un negociador ante Estados Unidos. Y digo eventualmente porque otra de las cosas que dejó la conferencia que dio Miguel Díaz-Canel es una suba de la tensión con Estados Unidos. Hagamos un raconto muy breve. Estados Unidos, desde allí fue cuando Trump dijo, estamos en negociaciones en el más alto nivel con Cuba. Estamos hablando con quienes mandan en la isla, justamente en medio de esta máxima tensión que se estaba viviendo, sobre todo, de otras cosas, por los aranceles que decidió aplicar el gobierno de Estados Unidos a todos aquellos que le quieran regalar o vender petróleo a Cuba. Ayer, Díaz-Canel más o menos que desmintió que hubiera negociaciones al más alto nivel, aunque dijo que estaban dispuestos, y realizó la clásica victimización planteando que los problemas de Cuba derivan de los Estados Unidos. Yo quiero que escuches la respuesta que le dio a Miguel Díaz-Canel la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hablando de un régimen que ya está en las últimas. Mira. Cuban leader Miguel Díaz-Canel said today that Cuba would be willing to engage in dialogue with the United States only without pressure, without preconditions, on equal footing and with respect for sovereignty. But his government is denying what President Trump said, that they are already holding talks. How would you respond to that? I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse, they should be wise in their statements directed towards the President of the United States. But as I just reiterated, the President is always willing to engage in diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. Claramente acá la decisión del gobierno del Trump es mantener abierto el canal de diálogo, mantener abierta la perspectiva de una negociación. Ahora, claramente la cosa todavía no está fluyendo, porque si vemos que desde Estados Unidos dicen, bueno, es un régimen que ya está prácticamente en las últimas, de todas maneras estamos dispuestos a hablar, y del otro lado dicen, no, porque el imperialismo estadounidense que nos está haciendo esto, esto otro, y que nos agrede, y que nos ataca, y que hace terrorismo, etcétera. Y que estamos dispuestos a negociar, que es lo que decía Díaz-Canel, pero tiene que ser de igual a igual. Bueno, todo este discurso daría la sensación de que los dos muestran señales de que están realmente, más allá de toda la retórica, buscando una vía negociada, pero que todavía no está nada avanzada esa vía negociada. No es muy distinto de lo que está pasando en este momento entre Estados Unidos e Irán, donde después de varias amenazas de ataque, de señales de ataque, hay un diálogo que se está produciendo ahora en Mascate, Omán. Claro, eso no quita que igual no haya perspectiva de algún tipo de ataque o de incidente inminente. Ahora, ¿qué es lo que había dicho Díaz-Canel que había molestado desde los Estados Unidos? Repasémoslo. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos valores del pueblo norteamericano, valores de su historia, valores de su cultura. Cuando hemos tenido oportunidad de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el sector científico, en el sector deportivo, en el sector religioso, en el sector cultural, en el sector de la salud,
incluso diálogo a nivel político, hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio, que pueden aportarle muchísimo. O visto de otra manera, de cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, por esa política prepotente. Mirar a nuestro ejemplo, a nuestra guía, Hugo Chávez, que el 14 de abril, después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo, después que intentaron sacarlo del país, levantó una cruz. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea, o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad. Hago otra inferencia más. A mí Chávez una vez me ofreció ser, imagínense, tamaño desaguisado, ser ministro del Interior. Y me dijo, mejor no, porque vas a soltar a todos los presos, comunes pues también incluidos. Pues ahí vemos las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela. El día de ayer fue un día histórico para los venezolanos. Se aprobó por unanimidad en primera discusión la muy esperada ley de amnistía para los presos políticos de Venezuela. Les comento que estos son 20 artículos los que conforman esta ley, que estaría pues incluyendo desde el año 1999 los diferentes eventos que han ocurrido. También incluiría en esa ley de amnistía a los presos que todavía están de las protestas del 2014, 2017, 2019 en Venezuela y por supuesto hasta la fecha. Yo quiero compartir con ustedes la siguiente información para detallar sobre qué va la ley de amnistía en Venezuela. Esta ley pues busca el perdón legal para los delitos políticos, como les decía, desde el año 1999 hasta el día en que entre en vigor la ley. Incluye causas por protestas, rebelión, instigación y traición a la patria. Recordemos que en Venezuela, más que todos los jóvenes, desde el año 2001 han venido protestando cada año y con muy potentes y numerosas manifestaciones que fueron repelidas por el cuerpo represivo del Estado. Busca también alcanzar a opositores perseguidos y también a los exiliados. Así que los que están fuera de Venezuela también podrían verse beneficiados por esta ley. Anula órdenes de captura y alertas rojas de Interpol. Permite el regreso seguro de venezolanos en el exterior. Recordemos que hay una diáspora de más de 8 millones de venezolanos esparcidos por el mundo, muchos de ellos huyendo del régimen opresor venezolano, otros que emigraron por cuestiones económicas, buscando mejoras para sus familias, pero muchos son perseguidos políticos y que con esta ley de amnistía en el país en donde se encuentren, pues podrán ser alcanzados y regresar a Venezuela. Prevé la ley de amnistía también devoluciones de bienes confiscados por causas políticas. A muchas personas en Venezuela pues se les fueron confiscados sus bienes sencillamente por la ley de odio que fue aprobada el año pasado, 2025, por el mismo Congreso que en este momento está aprobando la ley de amnistía. Se elimina inhabilitaciones y sanciones políticas.
Venezuela, ley de amnistía. Más de 600 presos políticos están todavía aguardando por su libertad. Vamos a conectarnos inmediatamente con Caracas. Allá se encuentra Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional y también hermano de Juan Pablo Guanipa, uno de los presos políticos que espera realmente ser liberado y abrazado por esta ley de amnistía. Tomás, gracias por recibirnos. Bienvenido. Un gusto saludarte, Juan Carlos. Saludo a toda la gente que nos ve en este momento. Tomás, bueno, ¿cómo se encuentra tu hermano en este momento? ¿Han hablado con Juan Pablo? Tengo entendido que hace pocas horas, hace 40 horas, finalmente pudieron comunicarse con él. Estaba prácticamente desaparecido. ¿Cuál es su situación a este momento? Sí, bueno, son dos hermanos. Pedro ya tiene año y medio preso. Tuvo un año en el helicoide, pero ya lleva 5 meses en casa por cárcel. Y Juan Pablo lleva ya más de 8 meses y la semana pasada pudimos verlo. Quien ha llevado todo este proceso de cárcel por parte de los familiares ha sido su hijo Ramón, que ha sido quien ha vivido comunicando este tipo de encuentros, y la verdad es que vimos a Juan Pablo muy fuerte, lo vimos muy sereno, lo vimos muy bien y lo vimos además con una gran expectativa sobre el futuro del país. Y bueno, por supuesto que en este momento, cuando estamos discutiendo una ley de amnistía que hemos venido exigiendo desde hace muchos años y que hoy por fin pareciera puede convertirse en una realidad, pues tenemos toda una expectativa muy alta en la liberación, no solamente de mis dos hermanos, sino de todos los presos políticos y todos aquellos que injustamente están detenidos en Venezuela. Ahora, Tomás, ¿cómo se le explica a nuestra audiencia de América Latina que ustedes, una familia dedicada a la política, tengas 2 hermanos en este momento presos sencillamente por ser políticos? Mira, es que esto nos ha pasado a todos y la verdad que en nuestro caso particular, el tiempo y los años que hemos tenido en un proceso de persecución ha sido muy alta, tanto en mi caso particular como en el caso de Pedro y Juan Pablo, que llegaron al extremo de ser encarcelados. Y muestra un poco lo que ha sido Venezuela en los últimos 27 años. Pero yo creo que este momento es un gran momento para utilizar esta oportunidad como una oportunidad de cambio definitivo en el país, para entrar ya en un proceso de democratización que no puede tener ningún tipo de revés ni de vuelta atrás. Y en ese sentido yo creo que todo esto que hemos vivido, lo dije ayer en la Asamblea Nacional, lo dije cuando llevé una franela que ponía el nombre de la libertad para Venezuela, libertad para los presos políticos, lo dije el martes cuando recibí por primera vez en años una manifestación de madres y esposas de familiares de presos injustamente detenidos, que esto tiene que marcar el fin de una etapa de represión para abrir una etapa de reencuentro entre los venezolanos. No solamente el que está preso, Juan Carlos, el que está fuera, exiliado porque estaba perseguido. O muchos otros que estando libres no tienen acceso a tener un documento de identidad, no pueden tener pasaporte, tienen que ir a un tribunal permanentemente todas las semanas durante muchísimos años. Yo creo que esto tiene que servir para que consigamos libertades, para que se acabe la ley del odio, la ley de Simón Bolívar, esta situación que tenemos de falta de libertad de expresión, y por eso cada espacio y cada oportunidad que tenemos para poder avanzar en esa ruta creo que es profundamente importante, porque las heridas son tan grandes que si nos quedamos hablando del drama que hemos vivido, que es terrible, estaremos más bien dándole preeminencia a la venganza y no a la liberación de todos los venezolanos, que yo creo que debe ser nuestro objetivo primordial. Exactamente, Tomás Guanipa, político venezolano de larga trayectoria y diputado de Venezuela. Diputado Tomás, ¿cómo está? Dayana Bermúdez le habla. Yo quisiera preguntarle qué garantías hay de que esta amnistía no sea selectiva y direccionada siempre hacia el mismo lado, como ha sido en otras excarcelaciones. Hola, Dayana. Bueno, justamente lo que nosotros hemos venido denunciando es que en los últimos días se han dado muchas liberaciones, esa es la verdad, pero hay que sentir lo que sienten las familias de los familiares, de los presos políticos, perdón, porque esa gente pasa una situación dramática, y es que todos los días tienen la expectativa que van a salir, los llaman y les dicen que probablemente en las próximas horas, luego no salen, y entonces viven con una suerte de montaña rusa en la que llegan a estar con mucha alegría esperando la liberación y después con una gran depresión porque no fueron liberados. Y esto tiene que ser una medida que sea para todos por igual. Por eso hemos exigido que esta ley sea una ley que tenga estándares internacionales y que cubra a todos los que están hoy presos
indebidamente, injustamente. Pero además nos hemos incorporado a esa comisión porque nos parece que tenemos que estar adentro para poder revisar lo que está pasando, para poder aportar en términos de lo que debe ser una ley que tenga las garantías internacionales y que devuelva los derechos humanos y las libertades para ellos. Y además para alertar si es que esta ley se quisiera convertir en una suerte de obstáculo para la liberación. Yo tengo la expectativa y creo que esta vez es distinto porque el contexto que estamos viviendo es totalmente distinto. Y creo que esta vez el poder estar involucrado en la redacción de esa ley, poder hacer aportes y poder anunciarle y hablar al país de lo que en esa comisión puede estar pasando, puede ser también de gran ayuda para que este sea un mecanismo totalmente distinto a los anteriores que hemos vivido. Es decir, que sí sea un proceso que sea de liberación para todos. Diputado, ¿qué rol están cumpliendo los organismos internacionales y qué se está haciendo para que esta ley no quede solamente en el papel? Bueno, yo creo que los organismos internacionales están muy pendientes de lo que está pasando en el país. Yo creo que todo el diagnóstico y la realidad de lo que en Venezuela hemos vivido lo tienen todos ellos. Y también hemos tenido comunicación no solamente con ellos, sino con varios gobiernos que han estado muy pendientes de lo que está pasando. Y hay una expectativa positiva, pero también una alerta frente a lo que en otras oportunidades ha ocurrido cuando no se cumple realmente estos procesos que son anunciados y que luego quedan en simple retórica para que esta vez sea distinta. Yo debo decir que yo percibo que hay una voluntad de que esto funcione bien esta vez. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad primero de alzar la voz como antes no la teníamos, hace un mes o algo más de un mes no había posibilidad en Venezuela tal vez de decir las cosas que hoy estamos diciendo, y yo por eso creo que esta gran oportunidad tiene que tener una suerte de contraloría social y de contraloría también de organismos de derechos humanos, y me refiero a la contraloría es la revisión, estar alerta, estar pendiente, tener la información oportuna, que se acabe esta opacidad y falta de transparencia que hay en el manejo de la discusión de leyes, del manejo administrativo y financiero. Y yo repito, creo que esta vez hay una voluntad para que esta sea una ley que de verdad ocupe a todos. Sin embargo, en la construcción de espacios de confianza, para que el país pueda llegar a una democracia plena en el menor tiempo posible, tenemos que estar todos muy alertas y por eso es muy importante que en medios de comunicación, organismos internacionales, gobiernos aliados y pueblo de Venezuela en términos generales, estemos muy pendientes y estemos haciendo aportes y estemos al tanto de lo que ahí está pasando para que esta no sea una oportunidad perdida. Tomás, te pregunto, cuando ves esta imagen que acabamos de compartir, tu hermano siendo escoltado como el más peligroso de los delincuentes, ¿qué sientes tú? Bueno, una gran indignación, pero sin embargo lo hablé con él en la última vez que conversamos, cuando lo fui a visitar el viernes pasado, y yo le decía que a pesar de la indignación que uno puede sentir, la verdad es que esa imagen se ha convertido en una imagen de dignidad de Juan Pablo muy grande por la forma como lo ha asumido y porque yo creo que se ha ganado el respeto de amigos y también de detractores, y al final se ha convertido en una figura que nadie cuestiona en el país. Y si le quisieron hacer un daño moral o tratar de humillarlo, lo que hicieron fue más bien convertirlo en una persona que con esa dignidad se ha convertido en un referente para todos los venezolanos. Diputado, ¿y qué mensaje le da a las familias que se encuentran a las puertas del Helicoide, a las puertas del Rodeo 1, en los diferentes centros de carcelarios y de torturas de Venezuela, esperando una llamada que no termina de llegar? Mira, Juan Carlos, te confieso lo siguiente. Yo tengo ya más de 4 años trabajando con familiares de presos políticos. Desde que estuvimos en el proceso de negociación de México, hemos venido teniendo una relación permanente con familiares de presos políticos. Llegamos a tener jornadas de reunión de hasta 10 horas, donde venían personas de todas partes de Venezuela desesperados por saber dónde estaban sus hijos, porque no tenían defensa privada, porque no los dejaban ver, porque no tenían acceso a salud. Y ese es un tema desgarrador, porque cada cuento, cada historia, cada testimonio es más doloroso que el otro. Y en ese sentido yo tengo una sensibilidad muy clara, no por un tema demagógico, sino porque además de vivirlo personalmente con mi hermano Pedro y por supuesto también con Juan Pablo y todos sus familiares, su familia más cercana, hijos principalmente, pues la verdad es que el único mensaje que uno puede tener es el mensaje de no rendirse, de mantenerse firme, de no perder la esperanza, de nunca perder la fe
en que esto puede cambiar y va a cambiar. Yo creo que nunca habíamos estado tan cerca de un proceso de liberación masiva como el que estamos teniendo en este momento, y yo creo que todas esas personas, lo primero que hay que agradecerle profundamente que hayan puesto la cara por sus familiares, y sobre todo a la mujer venezolana, a la esposa, a la hija, a la madre. Es impresionante cómo las mujeres y las madres de los presos políticos han tenido una enorme valentía, un heroísmo que a uno le hace sentir muy orgulloso sobre la mujer venezolana, porque han ido a todas partes, han hablado con firmeza, no se han rendido, han atendido a sus familiares, y yo creo que buena parte de lo que está pasando ha sido gracias a ese empeño, y por eso el mensaje que puedo darle es a mantenerse firmes, a tener esperanza y fe en que pronto puedan abrazar a todos sus familiares. Tomás, nos quedan solamente 10 segundos. Te pregunto rápidamente, ¿cómo ha cambiado Venezuela desde el 3 de enero cuando fue capturado Nicolás Maduro? Ha sido un cambio vertiginoso, un cambio tan acelerado que es difícil poder hacer un análisis objetivo de lo que está pasando. Pero lo más importante es lo que espero sea el futuro del país, y hacia allá estamos trabajando para que estos cambios no se detengan y para que sean definitivamente el camino a la libertad. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de hablar de la situación que se está viviendo en la península ibérica por el temporal denominado Leonardo, que está afectando a las poblaciones de España, de Marruecos y también de Portugal, dejando varios damnificados al paso de este temporal. Y es que las imágenes realmente son muy fuertes, las que se están viendo en este momento y que ustedes están registrando a través de la pantalla de DNews, con inundaciones generalizadas en estos tres países. Y es que la tormenta está causando inundaciones que ha dejado varios evacuados, entre ellos cerca de 100.000 evacuados entre los tres países, y está poniendo en peligro el balotaje de las elecciones presidenciales en Portugal, que está previsto para este 8 de febrero, para este domingo. La situación realmente que es muy compleja, porque ya se registraron 3 mujeres quienes han fallecido por culpa de este temporal en el noreste de Marruecos, y que ha dejado pues la casa de estas personas en total ruina después de colapsar. Y es que la situación realmente se ha venido incrementando por las inundaciones, y esto ya ha llevado a que varios países empiecen todas las alertas de evacuación. Y no solo eso, la reconstrucción en algunos puntos. En España ya se está hablando de reconstrucción mientras se pasa en este temporal. El presidente de España ha dicho que vienen días muy fuertes, complejos, por este temporal denominado Leonardo. Y es que Portugal, Marruecos y España están en total alerta ante esta llegada de las fuertes lluvias, de los fuertes vendavales que han dejado varias personas damnificadas en este punto. Veamos a continuación justamente las declaraciones del presidente de España, de Pedro Sánchez, hablando sobre lo que vienen días muy fuertes frente a esta situación del temporal que viene dejando varias familias damnificadas. En la Administración General del Estado hemos desplegado más de 10.000 efectivos desde el inicio de esta crisis, en perfecta coordinación con la Junta de Andalucía, con las diputaciones y con los municipios, coordinados en el caso de la Administración General del Estado por el delegado, por Pedro, desde el primer momento. En segundo lugar, quiero subrayar algo que es muy necesario, que es muy importante y sobre todo que es muy operativo, y es la extraordinaria coordinación y cooperación que estamos teniendo con las administraciones territoriales, en este caso con la Junta de Andalucía. Me parece fundamental el trasladarlo, así como también trasladar el reconocimiento a todos los servidores y servidoras públicos que están trabajando día y noche. Antes nos lo decían los representantes tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, como también de la UME, 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días que hagan falta hasta que se pueda superar esta emergencia climática. Y finalmente, como antes he trasladado a algunos alcaldes y por supuesto también a la alcaldesa, desde la Administración General del Estado estamos ya pensando no solamente en la respuesta a esta crisis, sino también en la reconstrucción, en la recuperación y en el relanzamiento de las zonas afectadas, que nos consta que son muchas. Vienen días complejos,
porque entra un nuevo frente, otra borrasca en el día de mañana. Estamos sufriendo una meteorología muy adversa, muy peligrosa, muy delicada, y por eso yo solamente quiero hacer dos llamamientos: uno, a la calma; dos, a la prudencia, y, si me permiten, a que todos los ciudadanos y ciudadanas se informen a través de los servicios de emergencia. Esas son las declaraciones de Pedro Sánchez en un momento donde realmente se requiere la ayuda de todos y, por supuesto, el financiamiento por parte de las autoridades para poder tener esa reconstrucción, porque son varios los damnificados los que en este momento deja este temporal Leonardo. Y es que también en las últimas horas se han registrado fuertes inconvenientes en el transporte, no solo de los españoles, sino también en Portugal y en Marruecos, afectando la libre movilidad de los habitantes en estos puntos. Líneas de metro y también de autobuses se han cancelado justamente por este temporal, por las inundaciones que se vienen registrando. Esto ha llevado a tener inconvenientes en el traslado de los habitantes en las principales ciudades de estos tres países, donde, reiteramos, ya se registran personas fallecidas frente a este temporal Leonardo, que viene azotando a Europa y principalmente a la península ibérica. Información que estamos desarrollando también a través de nuestras redes sociales. Allí pueden encontrar más información sobre este temporal y las afectaciones a la comunidad de España, Marruecos y Portugal. Nos encuentran en las redes sociales como @DNewsOK. Y esta noticia tiene que ver con Puerto Rico, que tanto me encanta. Bad Bunny, el ganador del Grammy por el mejor álbum del año, tiene a todos sus compatriotas muy emocionados por su grandísimo logro. Uno de los que está muy contento por lo que le pasó, y de hecho hizo una publicación y una carta dirigiéndose a él, diciéndole que está muy orgulloso de él, que, bueno, ahí vamos a ver la publicación precisa y exacta que hizo Ricky Martin acerca de los logros que ha tenido Bad Bunny. Yo, desde el corazón de un boricua a otro, desde el respeto y el amor, te doy las gracias por recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos. Eso fue lo que le dijo Ricky Martin a Bad Bunny, que está teniendo tanto éxito a nivel mundial. Bueno, y este domingo Bad Bunny ofrece el show de medio tiempo en el Super Bowl y lo pueden ver en directo por DirecTV Go. Este domingo 8 de febrero, Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán en el Super Bowl 2026, la gran final de la NFL que se disputará en Levi's Stadium de Santa Clara, California. Bad Bunny protagoniza el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. A huge party is gonna be what people always can expect from me.
I don't know if that is something that that's what I want to bring to the stage. Of course, a lot of my culture, but I really don't want to give any spoilers. It's gonna be fun and it's gonna be easy, and people only have to worry about dance. I know that I told them that they had 4 months to learn Spanish. They don't even have to learn Spanish. They just it's better if they learn to dance. But I think there's no better dance than the one that can come from the heart. The heartbeat dance. That's the only thing that they need to worry about and have fun and enjoy it. And of course, choose your team at the game.